The Lord be with you. We are here at Buen Pastor General Methodist Church, ready to share a message from God to you. Bienvenidos a la Iglesia Metodista en el Buen Pastor, momento para compartir palabra de Dios. This time, I'd like to talk to you about just believe. Esta ocasión solo quiero hablarle acerca de solo creer. Please allow me to read the scripture this morning for you, 2 Corinthians chapter 3, verses 16 through 18. And it reads, but whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there's freedom. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who's the Spirit. Just believe, remember that. Permítame leer la versión en español. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. This is the word of God for the people of God. And we're talking about just believing. Let me start saying a question. Seeing is believing. Déjeme empezar haciendo una pregunta. Ver es creer. That is the way most people see it. Es la forma como mucha gente lo mira. They think they need to look at something to believe it. Mucha gente piensa que necesitan mirar alguna cosa para creerla. They need concrete visual evidence to accept something as truth. Ellos necesitan evidencia concreta, algo que vean para aceptar algo como una verdad. But sometimes, brothers and sisters, believing is seeing. Pero algunas veces, hermanos y hermanas, creer es ver. Sometimes you have to believe something in order to see it. Algunas veces tenemos que creer algo para poder verlo. See means to understand. La palabra ver o el verbo ver significa entender. We often use the word see in that way. Algunas veces usamos la palabra ver en esa manera. The phrase I see what you mean means I understand. La frase veo lo que tú quieres decir significa yo entiendo. Some things in life are not understood except through the eye of faith. Algunas cosas en la vida, mi amigo, no son entendidas. Para poder ser entendidas, tienen que ser solo a través de los ojos de la fe. You have to believe first, then you can see. Remember Thomas Edison before inventing the bulb light. Nosotros tenemos que creer antes para que podamos ver. Recuerda la experiencia de Thomas Alva Edison antes de inventar el bulbo o la energía eléctrica. You have to trust in something that makes little or no sense in order to understand it. A veces tenemos que confiar en algo que tiene poco o nada de sentido para poder entenderlo. Sometimes believing is seeing. Algunas veces creer es ver. That is what Paul was trying to tell the Corinthians. Esto es lo que Pablo estaba tratando de enseñarles a los corintios. To make his point, he draws on a story from the Old Testament. Para enfatizar su punto, él les comparte una historia del Antiguo Testamento. In Exodus, Moses goes up the mountain to talk to God. En el libro de Éxodo, Moisés subió a la montaña para hablar con Dios. When he comes down the mountain, he faced glowed from having been in the presence of God. Cuando él descendió de la montaña, su rostro resplandecía por haber estado en la presencia de Dios. It scared the people, so they told Moses to wear a veil over his face in public so that they would not be frightened. Esta experiencia del rostro brillante de Moisés asustaba a la gente, así que ellos le pidieron que usara un velo sobre su rostro cuando estaba en público para que ellos no pudieran estar asustados. Paul uses this as a method.
Pablo usa esto como una metáfora, como una lección con el pueblo. He's speaking of the Jews who have not accepted Jesus. Pablo está hablando acerca de los judíos que no han aceptado a Jesús. They cannot see the truth about Christ because their minds are veiled. Ellos no pueden ver la verdad acerca de Cristo porque sus mentes tienen un velo que les bloquea. But when one turns to the Lord, the veil is removed. Y Pablo dice, cuando uno se vuelve, se convierte al Señor, el velo es removido. When we believe in Christ, it sets our mind free. Cuando nosotros creemos en Cristo, Él libera nuestras mentes. Through faith, we are able to see things we could not before. A través de la fe, somos capaces de ver cosas que antes no podíamos ver. Through His Holy Spirit, our minds are open to the truth of Christ. A través del Espíritu de Dios, nuestras mentes son liberadas a la verdad de Cristo. When that veil is raised, we can see the glory of God, and that glory affects us. Cuando el velo es removido, nosotros podemos ver la gloria de Dios y esa gloria nos afecta. It changes our hearts and souls to become more like Christ. Esa gloria cambia nuestros corazones y nuestros espíritus para llegar a ser más como Cristo. That transformation takes time. Pero esa transformación toma tiempo. But little by little we are being made into the likeness of Christ. Pero poco a poco nosotros vamos experimentando la acción de Dios de rehacernos en la semejanza de Cristo. Let's take the example of Peter and the disciples. Veamos el ejemplo de Pedro y los discípulos. Peter could see that Jesus was not just a prophet. Pedro no solo veía mucho más allá de Jesús como un profeta. When Jesus asked the disciples, who do you say that I am? Cuando Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. Pedro respondió emocionado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. The veil had been lifted and Peter's mind was set free to see the truth. El velo había sido removido y la mente de Pedro estaba libre para ver la verdad. But Peter's new vision was a little blurry. Pero la nueva visión de Pedro era un poco borrosa. Jesus followed up on Peter's insight with an explanation. Jesús continuó en la visión, en la forma que Pedro tenía, con una explicación. The Son of Man must go to Jerusalem and suffer and die. Jesús dijo, el Hijo del Hombre debe ir a Jerusalén y sufrir y morir. And Peter said, now I can see that. Y Pedro dijo, ahora yo no puedo ver eso. It was about a week after that when Jesus took Peter, James, and John up the mountain. Era cerca de poco más de una semana después de eso, cuando Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a la montaña. And while they were on the mountain, Jesus appeared transfigured with Moses and Elijah. Y cuando estaban allí en la montaña, Jesús se transfiguró con Moisés y Elías. And God spoke from the cloud and said, this is my son, listen to him. Y Dios habló desde la montaña, desde la nube y dijo, este es mi hijo, escúchenlo a él. All this confirmed what Peter had said. Esto confirmaba lo que Pedro había dicho. But it did more. It helped him to believe that Jesus was supposed to suffer and die, even though he couldn't understand it. Pero esto hizo mucho más que eso. Ayudó a Pedro a creer que Jesús realmente tenía el plan de venir a sufrir y morir, aunque él no podía entenderlo. And then, through believing, he would be influenced by the glory of God until he could see it. Y entonces, a través de la experiencia de creer, él sería influido por la gloria de Dios hasta que él pudiera verlo. It took a while, but eventually Peter could see that this was God's plan. Tomó un poco de tiempo, pero en su momento Pedro pudo ver
que esto era el plan de Dios. In the end, for Peter, believing in Jesus means seeing the truth about him. A fin de cuentas, para Pedro, creer en Jesús significó ver la verdad acerca de él. Believing was seeing. Creer era ver. Do you see what I mean? ¿Ve lo que estoy queriendo decir? Paul certainly could. Pablo ciertamente lo entendió. But it took 3 days of blindness for it to happen. Pero le tomó a Pablo 3 días de ceguera para que esto pasara. Paul couldn't see that Jesus was the Messiah. Pablo no podía ver que Jesús era el Mesías. He couldn't comprehend how someone who died on a cross could be the Christ. Él no podía entender cómo alguien que muriera en la cruz podía ser el Cristo. He persecuted the believers. Él persiguió a los cristianos. He participated in the stoning of Stephen and headed to Damascus to throw all the Christians in jail. Él participó en la lapidación o arrojamiento de piedras de Esteban y se dirigió a Damasco para poner en la cárcel a los cristianos. But Jesus in all his glory stopped Paul on the road and blinded him. Pero Jesús en toda su gloria se detuvo a Pablo en el camino y lo cegó. For 3 days he was blind until God sent Ananias to lay hands on him and heal him. Por 3 días Pablo estuvo ciego hasta que Dios envió a Ananías para que le pusiera sus manos y lo sanara. After 3 days of blindness, Paul could see the truth. Después de 3 días de ceguera, Pablo pudo ver la verdad. And once he also had his physical sight, he was baptized. Y una vez que él alcanzó su sanidad física, él fue bautizado. He was then able to understand that the Messiah had to suffer and die. Él fue capaz entonces de entender que el Mesías tenía que sufrir y morir. The veil had been lifted from his eye, and he could see that it had all been in the scripture. El velo había sido removido de sus ojos y él ahora podía ver que todo esto había estado escrito en las escrituras. He had started and has been proclaiming the Christ, the Messiah, all along. Él había estudiado y había estado proclamando acerca del Cristo el Mesías durante toda su vida. But he just couldn't see it. Pero simplemente no podía verlo. God had to demonstrate for him that he was blind so that he could believe in Jesus and then see. Dios tuvo que demostrar que él estaba ciego para que él pudiera ver en Jesús, para que él pudiera creer en Jesús y entonces ver. For Paul, believing in Jesus was seeing the truth that Jesus is the Christ. Para Pablo, creer en Jesús fue ver la verdad que Jesús es el Cristo. So believing was seeing. Así que creer era ver. Do you see what I'm saying now? ¿Ve usted lo que estoy diciendo ahora? It all comes down to faith, opening our eyes. Todo viene y tiene que ver con la fe, abriendo nuestros ojos. We trust in God and believe in Jesus, even though we don't understand. Nosotros confiamos en Dios y creemos en Jesús, aunque no lo entendamos. And that is what faith is. Y eso es lo que fe es realmente. According to the book of Hebrews, chapter 11, it says, I should not think, a faith is I should not think, hope for, the conviction of things not seen. Y eso es lo que el libro de los Hebreos, capítulo 11, dice que la fe es la certeza de las cosas que esperamos, la convicción de las cosas que no vemos. It is believing in what cannot see, cannot be seen. Es creer en lo que no puede ser visto. Then through faith, we are set free. Pero entonces a través de la fe somos liberados. Our minds are open to see the truth. Nuestras mentes son liberadas para ver la verdad. We are able to understand things that we could not before. Somos capaces de entender cosas que antes no podíamos. Are you having problems in God at work in your life? ¿Está usted teniendo problemas en ver a Dios trabajando en su vida? Do you have trouble comprehending how God can get you out of the mess you are in?
Usted tiene problemas para entender cómo Dios puede sacarte de la miseria en la que está usted viviendo. Then, just believe. Entonces, solo crea. Believe in Jesus and in God's love. Crea en Jesús y en el amor de Dios. Put your trust in God. Ponga su confianza en Dios. Then, by the grace of God, believing will open your heart and mind to see the glory of God. Y entonces, por la gracia de Dios, creyendo, abrirá su corazón y su mente para ver la gloria de Dios. The veil will be lifted and you will see God's glory. El velo será removido y usted verá la gloria de Dios. And that glory will change you so that bit by bit you will become more like Christ. Y entonces esa gloria de Dios te cambiará de tal manera que poco a poco tú llegues a ser más semejante a Cristo. So if you can see, then believe. Because seeing is not all the believing. So, si usted no puede ver, entonces crea. Porque ver no siempre es creer. Sometimes believing is seeing. And this, brothers and sisters, this is the word of God for the people of God. And I'm inviting you from the bottom of my heart to just believe. This is the key to God, wonderful thing from God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.